María muerta. Me llamo Luis María Cerda, tengo 65 años, mi profesión es electricista y además también, bueno, es lo que voy a contar, tengo otros oficios que han venido, digamos, un poco por deficiencias en mi actividad principal y que me hizo que utilizara esos tiempos en otra actividad que después quedó también como un sostén para mí. Yo reconozco que he tenido una infancia feliz a pesar de las vicisitudes, ¿no?, que tuvo mi madre por tener que criarme ella sola. Esto hizo que ella aportara sobre mí prácticamente toda su energía. Prácticamente puedo decirles que vivía para mí, en el sentido, ¿no? Eso no significó que ella me impusiera cosas, simplemente me fue guiando, y una de las cosas que ella tuvo como objetivo fue justamente enviarme a un colegio que terminó siendo pago, justamente lo buscó por eso, un colegio religioso, el Colegio Robles, de la ciudad de Córdoba, en donde yo hice prácticamente todo el primario y todo el secundario. Solamente un año hice de escuela pública. Esto trajo como consecuencia después, en el futuro, de que yo de ella no recibí riquezas, no recibí propiedades, sí recibí este legado que me dejó en la buena educación que yo tuve en esos lugares, en este colegio, en el cual estoy muy agradecido. Bueno, una niñez como todo niño, jugando al fútbol, bueno, jugar por ejemplo a las bolitas. Me río porque hoy en día hablar de jugar a las bolitas, aunque ha venido nuevo, he visto algunos niños que tienen bolitas, figuritas, cosas por el estilo. Digamos, la niñez tranquila de esa época. Yo siempre lo digo, era artista. Digo artista porque la gente de ahí, del lugar donde yo estaba, en Barrio Talleres Este, vivía, siempre para las fechas patrias se juntaban los vecinos en la vereda, ponían una mesa larga y aportaban todos y hacían asados, locros, empanadas. Claro, algo había que aportarle y la parte artística me la llevaban a mí, porque a mí me gustaba cantar. Esas eran mis... Y yo recuerdo, si hay algo muy viejo, si se puede decir, canciones de Joselito. Busquen Joselito en algún lugar en internet y van a ver Joselito quién era. Y además también canciones del folclore, tango incluso también me hacían cantar. Me subían a la mesa y después que terminaba pasaba uno con la gorra y todo iba a mi alcancía, que lo tenía justamente. Las costumbres de aquella época. Realmente yo siempre me acuerdo de esto y lo siento muy, me da emoción, ¿no?, acordarme de eso. Bueno, después de estas etapas, ¿no?, en donde paso mi adolescencia también con toda la movida del rock, con el advenimiento de los Beatles y demás, ya me crearon, ¿no?, una guía para seguir. Me gustó y me mantuve en eso, siguiendo todo lo que era rock y todo el advenimiento de los Beatles con todo lo que ellos trajo aparejado. Pronto se agitará y los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Pero la adolescencia, con todo lo que ello implica, que uno lo sabe ahora, pero en ese tiempo éramos, bueno, contestatarios en todo, porque venía toda esta movida de los Beatles, como les decía antes, y nuestras reuniones con los amigos era, por ejemplo, en la esquina de una de nuestras casas, de la cuadra donde vivíamos, nos juntábamos 4 o 5, a veces alguno con una guitarra,
sabía cantar algo, no sabíamos algunas de las canciones de los Beatles, por ejemplo. Después otra de las costumbres que teníamos era, durante la noche había muy buenos programas en radio, y bueno, eran los tiempos en los que las radios, las mini radios, las Spica, y no me acuerdo otras marcas, yo me acuerdo de esa marca porque marcó una época. Eran chiquitas, entonces como eran a pila las podíamos llevar. Salíamos a caminar a la noche. Y por ejemplo, entre las costumbres, nos vestíamos todos iguales. Por ejemplo, venía el blazer, que era lo que usamos para ir al secundario, el blazer azul, pantalones negros, botitas en la medida de lo posible si fueran botitas de los Beatles, y boina. Y la boina la llevamos en la charretera que llevaba costumbre, era fashion, digamos, en esa época. Lo cuento porque realmente ocurrió, no éramos los únicos que lo hacíamos. Dentro de toda esa movida salíamos a caminar y bueno, nos íbamos de un barrio a otro y caminábamos a la noche y íbamos escuchando el programa que escuchábamos todo y bueno, uno lo llevaba a la radio y íbamos escuchándolo. Aún hoy me acuerdo, ¿no? Unos profesionales de la radio y también la música, toda esa música yo la tengo copiada. Es más, hoy en día estaba haciendo un programa justamente, y lo he hecho durante un largo tiempo, programas de recuerdo. Toda esa música la tengo, o sea que todo lo pude copiar después con el tiempo. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo recuerdo con respecto a lo de la música, y que tiene que ver con el colegio, que yo les decía que no estaba tan atado a lo, digamos, a lo dogmático. Sí, éramos todos católicos, teníamos que ir a misa, todas esas cuestiones, pero en lo que era la enseñanza se mantenía una línea, digamos, muy laica, digamos, ¿no es cierto? Nosotros en el secundario, en el grupo que me tocó a mí, éramos un problema ya en tercer año. Y éramos un problema porque estábamos queriendo hacer cosas que hacían los de quinto o los de sexto, por ejemplo. La indisciplina no era la mala indisciplina, sino que era una forma de que éramos como hiperkinéticos todos. Y encima en el mismo curso teníamos, no sé, 6, 7, 8 grupos. Y cada grupo también interactuaba con otro. Bueno, una cuestión muy extraña y rara para aquella época. Por lo que, bueno, ¿qué hicieron? Por esa razón trajeron una psicóloga, una psicopedagoga, y lo utilizaron para todo el colegio después. Pero de ahí en adelante nos tomaron, nos fueron haciendo entrar de a grupos, individual, y después también nos evaluaron como curso. Conclusión de eso. La conclusión fue que necesitábamos que nos dieran a hacer cosas, porque estábamos manifestando que queríamos hacer cosas, pero no encontrábamos la forma. Eso lo sé ahora, ¿no? Porque actuaron de muy buena forma después de ese trabajo. ¿Por qué? Porque empezaron a darnos tareas. Por ejemplo, organización de eventos deportivos. Por ejemplo, a mí me tocó organizar eventos deportivos en el ajedrez, que fue digamos, yo sé ajedrez desde los 4 años. Sé que siempre fue algo que me gustó y que también jugué en muchos lugares. Bueno, y en esa oportunidad empecé haciendo eventos de ajedrez dentro de los eventos generales de los deportes. Con el tiempo, esto lo cuento, vuelvo enseguida de nuevo a seguir contando esto, hace pocos años me doy con que tuvimos que ir a competir con chicos de acá de la Para a Córdoba, de escuelas, y estaba el Colegio Robles. Y me encuentro con que eso que se hizo en aquel tiempo fue la semilla por lo cual hoy en día se sigue haciendo. Sin querer me di cuenta que había sido un precursor, había sido el primero que había organizado esas cosas allá.
Bueno, volviendo. Otra de las cosas que nos dieron, a ver, había un cine en el colegio y nos dijeron, bueno, ahí tienen el cine, ustedes quieren empezar a recaudar fondos para el viaje de estudio cuando sea el sexto año, bueno, ahí tienen el cine, ¿qué van a hacer? Entonces empezamos a discutir qué hacíamos, todo el curso, por supuesto. Bueno, y una de esas era proyectar cine. Aprendimos a proyectar con un técnico ahí que nos llevaba todo, que era el del colegio, y nosotros armábamos todo lo demás. Venta de entradas, cómo lo hacíamos, en qué día lo hacíamos. Generalmente era los sábados a la tarde, era una matinée. Y después se ocurrió en otro momento a algunos que tenían también un grupo, participaban de un grupo de rock, esos grupos que son, digamos, underground, que desconocidos totales, pero había muchos en Córdoba de esos, y se conocían entre ellos. Entonces decidimos un día hacer lo que sería ahora un recital, pero con otros condimentos, porque no eran bandas reconocidas. Así que lo hicimos, utilizamos el fondo de lo que era para proyectar las películas y la parte del escenario para las bandas, todo lo que era los asientos para la gente que iba a ver, y desde la proyección hacíamos entrar cintas que estaban cortadas y viejas que no servían para nada y las hacíamos pasar lentamente para que al degradarse con el calor producía unos efectos de colores allá al fondo y iluminado. Era la iluminación que teníamos. Como meta, la que tenía cuando salgo del secundario, digamos, y que entro a la universidad, evidentemente era lo que tenía que ver con la electrónica. Era nuevo eso. En ese tiempo, el primer año era iguales para todas las carreras allí en la tecnológica. En el segundo ya se iba especializando. Ya en el segundo yo entré directamente hacia la electrónica. Yo con lo mío, digamos, no pude cerrar, aunque con el tiempo, en forma indirecta, digamos, directa para mí, ¿no? Me hice como, a ver, aprendí las cosas por mí mismo, sin necesidad de tener la universidad. Y también porque con el tiempo se me hizo imposible ya poder seguir para llegar a una carrera, por las vicisitudes, por el trabajo, los vaivenes de la economía, problemas que hay siempre cuando uno está trabajando en algunos lugares. En los pueblos también se hace difícil cuando uno llega al pueblo, ¿no? Bueno, personalmente yo en eso siempre me río porque les digo a todos, yo soy un mutante, porque a medida que me han ido saliendo mal cosas y me ha ido terroríficamente mal, he ido mutando hacia otra cosa para darle salida a esto y para volver al ruedo cuando llegara el momento, pero mientras tanto haciendo otra actividad. Y en especial entregando hacia la comunidad y también para integrarme. En realidad eso fue una cosa que lo sentí, no me lo propuse, pero con el tiempo me di cuenta que era eso, un poco, digamos, ante la imposibilidad de hacer mi actividad, yo necesitaba otras actividades y en especial las que yo supiera hacer bien para entregárselas a la comunidad, por lo menos. Bueno, eso también me trajo aparejado de que con el ajedrez, yo hoy en día, digamos que no vivo del ajedrez, pero tengo una entrada, digamos, particular, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, me ayuda también con lo otro a vivir. Y esto también, bueno, me llama también a la reflexión en muchas cosas, ¿no? Porque yo haciendo un raconto de todas las cosas y algunos que siempre me dijeron, pero al final vos hiciste un montón de cosas, muchas cosas y nunca cobraste nada. Y porque yo sentía de que no era mi profesión. Entonces necesitaba entregar. Demostré en algunos casos que tenía ciertos conocimientos que me hicieron quedar en la actividad. Y bueno, con el tiempo iba rotando en la actividad.
Y bueno, y eso también a uno, a nivel personal, el hecho de tener la satisfacción de, por ejemplo, ver un grupo de chicos que están compitiendo en ajedrez, que se divierten, que aprenden, que van a competir, que ganan trofeos y todo lo demás, aunque uno no hubiera tenido un rédito económico, era bueno para seguir sosteniéndose. Es una familia que se va buscando continuamente, distintas familias. Y es una forma probablemente del interior de uno, del yo de uno, de necesidad de manifestarse, y se manifiesta ahí, porque no se puede manifestar en la otra parte. Yo creo que si no se manifiesta en alguna cosa, el ser humano termina quedando frustrado, y esa frustración lo puede llevar a cometer errores imperdonables. Yo no voy a citar nada porque puede pasar cualquier cosa, pero quien tiene la posibilidad de somatizar, digamos, o de regular esas energías que no las puede poner en esto, y lanzarlas hacia otro lado en forma positiva, en buena hora sea. Yo creo que esa es la forma, ¿no? A mí me ayudó muchísimo, y yo he tenido, incluso cuando llegué a irme en el año 97, en Córdoba, o sea, tuve problemas de decaimientos, de sentir que no podés hacer nada, de tener que volver siempre sobre lo mismo, volverte sobre la marcha. Bueno, gente amiga, incluso en Córdoba, me ayudó también a procesar eso y a dedicarme también a otras cosas. Justamente esa fue una de las cosas. Y otra, ¿qué otra actividad? Y está lo otro, que es la radio, que a mí me surge, digamos, esa aptitud para la radio, o esas cosas de querer hacer radio, en el año 93. Allí hago mi primer programa, acá en La Par. Y ahí me doy cuenta de que efectivamente yo, en vez de haber elegido la carrera de ingeniería electrónica, tendría que haber elegido la carrera de humanidades. Olas impalas recorrieron tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció. Yo aprendí, me enseñaron a los 4 años. Siempre me acuerdo de la persona, el señor que me enseñó a mí, y que él siempre jugó conmigo. Y como había otra gente que venían a jugar conmigo porque sabían que yo tenía ciertos conocimientos, porque me había enseñado este hombre, siempre me buscaban, digamos, la guerra, ¿no? Y me hacían la guerrita entre varios, o me jugaban entre varios. Y claro, porque yo había sido, me habían enseñado con concepto en ese momento, entonces por eso tenía superioridad sobre los otros. Pero bueno, era una cosa muy incipiente, digamos, ¿no? Eso me servía también para envalentonarme de vez en cuando. Bueno, una cosa que nunca me voy a olvidar es que yo a este señor nunca le gané. Solamente una vez le gané. Estaba, ya hacía tiempo que había perdido la vista, y me jugaba siempre que iba yo a jugar con él, a ciegas. O sea, él tenía esa capacidad de conocimiento de tantos años de ajedrez, que jugaba a ciegas. Aún así yo no le podía ganar. Y una sola vez le gané. Y fue una semana antes de que falleciera. Dicho sea de paso, la familia de este hombre me dejó a mí el tablero y el juego. Me lo dejó a mí como, digamos, como un recordatorio. Yo siempre me voy a acordar de ello porque formó parte, digamos, de mi
primeros pasos, ¿no?, en la vida. Y después con el tiempo, cuando paso a competir, mejor dicho, me toca en el Colegio Robles, yo entraba en todos los deportes, porque me gustaba fútbol, así que siempre íbamos y hacíamos los seleccionados para ir a competir a otro lado. Entonces llega una competencia para el Día del Estudiante que lo organizaba la escuela Manuel Belgrano, en Córdoba. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la invitación. Entonces empezaron a buscar y a tomar. Y yo había faltado 2 días en esa oportunidad. Y cuando llego, resulta que no estaba ni en fútbol, no estaba en básquet, no estaba en handball, que era lo que... Entonces fui y le dije, ¿por qué me dejaron afuera? Le digo, y bueno, dice, vos no viniste en esos 2 días, y bueno, ya pues, está todo armado. Y me dice el profesor de gimnasia, dice, mira, lo único que queda es ajedrez, dice. Bueno, le digo, si yo sé jugar al ajedrez. Bueno, dice, ¿sabes jugar? Bueno, toma, sos capitán, estás encargado de armar el equipo. Bueno, lo acepté, por supuesto, y busqué otros, y armamos 6, y fuimos a competir a ese torneo, y a partir de ahí, después de haber competido en ese torneo, donde había de todo el país también, porque había otras escuelas, salimos muy bien parados dentro de todo, y a partir de ahí siempre quedé yo como el que iba a organizar los torneos de ajedrez en el Roble. Y de ahí en adelante vuelvo a repetir esta anécdota que, bueno, me entero de que fui pionero en esa disciplina, ¿no? Mi llegada para fue, digamos, un poco fortuita, si se quiere, ¿no? Porque la familia de mi mamá, por supuesto, habían nacido aquí, y yo nací en James Craig. Viví mucho tiempo en Córdoba. Y con el tiempo, bueno, la familia de mi mamá comenzó por la edad, comenzaron a morir tías y tíos, y había quedado una sola tía, que era mi tía Bicha Cerda. Fallece ella y no me pudieron avisar en Córdoba que había fallecido, y me encontraron después de 3 o 4 meses que había fallecido, o un poco más. Eso hizo que tuviera que venir a La Para, digamos, medio como de urgencia, para resolver algunas cosas, como por ejemplo, había una casa donde vivía mi tía, cosas de ella, cosas de la familia, la parte del panteón, cosas que son atinentes a cuando fallece alguien. Y era, digamos, el último exponente de mi familia de aquí de La Para. Bueno, y por esa razón vine, y en el año 86. Y en el mismo año obtuve, digamos, me hablé con la gente del club de Sociedad Cultural para hacer la iluminación de la cancha de fútbol en ese periodo, cosa que nos pusimos de acuerdo, y ya en el año 87, ya en enero, comencé los trabajos, y se inauguró allá en el 87, a finales del mes de febrero de ese año 87. Bueno, eso hizo que me quedara después. Por razones de trabajo, empecé a tener trabajo aquí y me terminé quedando. Ya no hay morsas. Yo tenía todos los juegos que tenían que ver todos con la guerra. Colecciones de soldaditos, tanques. Tenía 3 ejércitos. Tenía el ejército norteamericano, tenía soldaditos del ejército japonés, y tenía también soldaditos que eran los soldaditos alemanes. Todo ese juego, toda esa maraña de cosas que iba recibiendo, ¿no?, a través de la sociedad,
y también de las películas y series de televisión que iba viendo, me fueron formando una idea, un preconcepto sobre los soldados de uno y otro bando. Un día llegó una persona mayor a mi casa y me vio jugando con los soldaditos. Bueno, y me preguntó. Entonces, claro, le empecé a mostrar. Sí, estos son estos, estos son aquellos, estos son los otros. Y me dice, ¿y cómo es esto? No, siempre ganan esto. ¿Y cuáles son esos? Y eran los soldados norteamericanos. Dice, pero siempre ganaron, pero porque bueno, en la guerra ganaron ellos. No, sí, pero los otros son todos malos. Los malos siempre son estos. Y entonces este hombre me escuchó tener esa concepción tan liviana, ¿no? De un niño, ¿no? Entonces me dice, ven y sentate, te voy a contar algo. Entonces me dice, vos sabés que el soldado norteamericano, como el soldado japonés o como el soldado alemán, no los podés catalogar como que uno es el malo, el otro es el bueno. No se puede, porque hay buenos en todos lados y hay malos en todos lados. Entonces yo le respondí, sí, pero los que ganaron fueron estos, porque los otros eran malos y todo lo demás. Entonces me dice, en esas guerras, ya se dirimieron, ganaron, es cierto, ganaron los norteamericanos, pero no por eso ni los alemanes ni los japoneses son malas personas. Eso tenerlo en claro. Entonces me dejó con eso como niño, no lo tomé como niño, lo tomé, y con el tiempo empecé a digerirlo a eso. Y me sirvió muchísimo, porque yo estaba creando un preconcepto, digamos, haciendo divisiones a lo mejor raciales o de políticas o de divisiones de naciones. Y bueno, eso había sido una guerra, en realidad ya a mí no me correspondía porque yo no estaba viviendo esa guerra. Esto era una cosa que medio que lo estaba heredando a través de los medios, las películas y todo eso. Entonces, con el tiempo, después, ya yendo hacia la adultez, me empecé a dar cuenta de que esas palabras habían influido en mí, porque yo dejé de tener el preconcepto, este es el malo, este es el bueno. Y bueno, con el tiempo, cuando ya entro en el secundario y demás, empiezo a leer cosas de las guerras y todo lo que pasa, y bueno, uno termina rindiéndose ante esa frase que dice que a la historia la escriben los que ganan, y dejan muchas cosas que también han hecho los que pierden y que no eran nada.